Hay algo que esa persona nunca te ha dicho en voz alta. Y ese silencio tiene un nombre que no es indiferencia, ni desamor, ni rechazo. Ese silencio se llama miedo disfrazado de amor. Y hoy vamos a abrirlo como se abre una herida que lleva demasiado tiempo cerrada en falso. Porque hay alguien en tu vida. Puede ser él, puede ser tu madre, puede ser esa amiga de años. Alguien que te ama, que te lo ha demostrado de 1000 formas distintas, pero que carga adentro un conflicto que nunca has sabido cómo decirte. Un conflicto que tiene que ver con cómo te ves, con cómo te muestras al mundo, con esa parte tuya que no pasa desapercibida para nadie. Y ese conflicto no nació del odio, nació del miedo, un miedo muy específico, muy humano, muy cobarde. El miedo de quien ama pero no sabe cómo sostenerse a sí mismo frente a lo que ama. Quédate, porque esto no es para herirte. Es exactamente lo contrario. Es para que la próxima vez que sientas esa distancia inexplicable, ese silencio pesado que cae entre ustedes dos sin razón aparente, esa mirada que se queda un segundo de más en ti y luego se desvía. Ya no lo interpretes como una señal de que algo está mal en ti, porque nunca estuvo mal en ti. Estuvo mal en él, o en ella, en su propio mundo interior donde tu presencia los obliga a enfrentarse con sus propias grietas. Empecemos por lo que nadie quiere decir primero, la forma en que te ves importa. No porque el mundo tenga derecho a opinar sobre tu cuerpo, sino porque hay personas que te aman y que aún así han permitido que la mirada del mundo se cuele entre ustedes como agua fría. Y eso duele de una manera particular, de esa manera que no tiene nombre exacto pero que todas hemos sentido alguna vez. Ese momento en que percibes que la persona que debería ser tu refugio está mirando hacia afuera para ver qué piensan los demás de lo que tú eres. Yo lo he visto de cerca. He hablado con mujeres. Mujeres inteligentes, brillantes, con vidas plenas, que durante años interpretaron la incomodidad de sus parejas, de sus madres, de sus mejores amigos, como una señal de que ellas eran demasiado o no suficiente o simplemente equivocadas de alguna forma. Mujeres que empezaron a vestirse diferente, a hablar más bajo, a ocupar menos espacio, no porque ellas quisieran, sino porque alguien que amaban parecía más cómodo cuando ellas se hacían más pequeñas. Y eso, hermana, es una de las formas más sutiles y más devastadoras en que una mujer puede perder a sí misma, no de golpe, sino en capas, en pequeños ajustes, en silencios que va aprendiendo a llenar con versiones reducidas de quien realmente es. Hubo una mujer, Sarah Baartman, una mujer hoy del siglo XIX, que fue llevada de Sudáfrica a Europa, exhibida como curiosidad, como objeto de análisis, como prueba de que su cuerpo era anormal, excesivo, fuera de los límites de lo que la mirada blanca y masculina consideraba aceptable. Su cuerpo fue el campo de batalla donde la sociedad proyectó sus miedos, sus fetiches, sus clasificaciones. Ella nunca tuvo la oportunidad de decir lo que pensaba. Nos fue arrebatada esa voz. Pero su historia lleva en sí misma una pregunta que no ha dejado de resonar en más de 200 años. ¿Quién tiene el derecho de decidir qué cuerpo es un problema y qué cuerpo es una maravilla? Nadie. Absolutamente nadie. Y sin embargo seguimos viviendo en un mundo donde la persona que te ama puede cargar dentro de sí esa misma pregunta. No con crueldad, no con maldad, sino con la fragilidad de alguien que aprendió desde pequeño que hay cuerpos que encajan y cuerpos que generan comentarios, y que teme lo que esos comentarios puedan hacer a algo que él o ella quiere proteger, porque eso es lo que pasa. Y es importante que lo veas con claridad. Muchas veces el conflicto que esa persona tiene con tu apariencia no es sobre ti, es sobre su propio terror de no saber cómo protegerte de un mundo que opina sin permiso. Él te mira y siente orgullo, y al mismo tiempo siente ese nudo en el estómago de saber que otros también te miran, que otros comentan, que otros evalúan. Y su amor no es suficientemente maduro todavía como para separar esas dos cosas. Su orgullo de su miedo, su admiración de su inseguridad. Entonces calla. Entonces desvía la mirada. Entonces dice algo a medias que no termina de decir, o peor, no dice nada. Y tú te quedas ahí, sin entender, llenando ese silencio con las interpretaciones más oscuras que tu mente puede construir. Y aquí entra algo que he observado a lo largo de 14 años estudiando estas dinámicas, leyendo, escuchando, acompañando mujeres en sus procesos más íntimos. Y es que nosotras, las mujeres, tenemos una capacidad extraordinaria para absorber el malestar ajeno como si fuera propio. Es casi automático. Alguien a quien amamos está incómodo. Y en lugar de preguntarnos qué le pasa a esa persona, nos preguntamos qué hicimos mal. Es una respuesta que viene de muy adentro, de años de condicionamiento, que nos enseñó que el bienestar emocional de los que están a nuestro alrededor es nuestra responsabilidad. Que si hay tensión es porque fallamos, que si hay silencio es porque defraudamos, que si hay distancia es porque no somos suficiente. Y es mentira. Es una mentira que llevamos tan dentro que a veces parece verdad. Pero es mentira. El malestar de otra persona con tu apariencia es el malestar de esa persona con sus propias limitaciones.
con su incapacidad de sostenerse frente a lo que le genera tu presencia. No es un diagnóstico de lo que tú eres. Es un mapa de lo que a ellos les falta. Y esto no lo digo con ligereza. Lo digo porque he visto mujeres que durante años se sometieron a cambios físicos, a dietas, a procedimientos, a formas de vestirse que las hacían sentir invisibles, intentando callar ese malestar ajeno que habían confundido con una verdad sobre sí mismas, intentando hacerse más manejables, más fáciles de amar, más compatibles con el nivel de valentía que otra persona era capaz de sostener. Y ningún cambio fue suficiente, porque el problema nunca estuvo en ellas. El problema estuvo en la persona que amaban, que necesitaba crecer. Y que mientras no creciera seguiría encontrando nuevas formas de hacer sentir a esa mujer que algo en ella no terminaba de encajar. Ahí está la trampa. Ahí está el mecanismo que hay que entender antes de que siga avanzando. Porque si no lo entiendes, puedes pasar años respondiendo a una pregunta que nunca fue tuya. Esa persona que te ama tiene en este momento dos cosas peleando dentro de ella. La magnitud real de lo que siente por ti, que es genuina, que es profunda. Y el peso de su propia fragilidad frente a un mundo que opina, que compara, que clasifica. Y esa fragilidad es suya, no tuya. Y la forma en que esa pelea interna se manifiesta hacia afuera es a través de esos gestos que ya conoces. La pausa antes de responderte, la mirada que te recorre y luego se aparta, el comentario que empieza a salir y se detiene a mitad, la distancia que aparece sin explicación y desaparece igual. Son señales de alguien que está en guerra consigo mismo. Y tú has estado parada en medio de esa guerra sin saber que no eras el enemigo, eras el espejo. Porque tu presencia, la forma en que caminas, en que te manifiestas, en que ocupas el espacio que mereces, les muestra exactamente qué tan pequeño es el amor propio que tienen. Y eso los asusta. Algunos lo transforman en admiración con el tiempo, cuando crecen lo suficiente como para pararse a tu lado sin sentir que tu luz los opaca. Otros, los que no crecen, lo transforman en crítica, en control, en ese tipo de comentarios disfrazados de preocupación que en realidad son intentos de hacer que tú te empequeñezcas para que ellos se sientan más cómodos. Y aquí es donde tienes que hacer la pregunta correcta. No qué hay en mí que los incomoda, sino esta persona está dispuesta a crecer, está trabajando en esa fragilidad, está siendo honesta sobre ese miedo, está haciendo el esfuerzo de amarte sin convertir su inseguridad en tu problema. Porque amor sin ese trabajo no es amor completo. Es amor condicional disfrazado de amor profundo. Y las mujeres llevamos demasiado tiempo aceptando ese disfraz como si fuera la cosa real. Yo quiero preguntarte algo, y no tienes que respondérmelo a mí, respóndete a ti misma, con honestidad, en silencio o en voz alta, o escribiéndolo si eso te ayuda. ¿Cuántas veces has cambiado algo de ti misma no porque tú quisieras ese cambio, sino porque sentiste que alguien que amabas estaría más tranquilo si lo hacías? ¿Cuántas veces has calibrado tu brillo para no cegar a alguien que no estaba preparado para sostenerse frente a él? ¿Cuántas veces has interpretado el miedo ajeno como una verdad sobre tu valor? Y la pregunta más profunda de todas, la que no quiero que respondas todavía, porque necesitas quedarte con ella un rato, dejarla sentarse, dejar que llegue a ese lugar dentro de ti donde viven las cosas que más importan. Es esta. ¿Qué harías tú, con tu apariencia, con tu cuerpo, con la forma en que te muestras al mundo, si la mirada de esa persona, o de cualquier persona, dejara de tener peso sobre ti? La verdad más cruda, esa que se te queda atascada en la garganta cuando intentas defenderlo frente al espejo, es que no estás lidiando con un crítico de arte ni con un estilista preocupado, sino con un hombre que ha descubierto que tu belleza y tu forma de habitar tu cuerpo son su mayor amenaza. Esa mirada que te pesa, que te escanea buscando la falla, no es el resultado de su mal gusto, sino de su pánico a perder el control sobre lo que representas. La verdad más difícil de digerir es que te has quedado a su lado aceptando sus sugerencias porque confundiste su escrutinio con atención y su inseguridad con protección, permitiendo que él pusiera límites a tu resplandor para que su propia sombra no pareciera tan pequeña. Aquí es donde el principio psicológico del espejo de la insuficiencia se vuelve explícito. Él no te critica porque te vea imperfecta, te critica porque tu perfección le recuerda sus propias grietas. Y cada vez que señalas una parte de tu cuerpo como algo que mejorar, siguiendo su voz, estás alimentando el mito de que su aprobación es el termómetro de tu valor. Piensa en Hedy Lamarr, esa mujer que el mundo quiso reducir a un rostro perfecto mientras ella inventaba el sistema que hoy permite que nos comuniquemos sin cables. Su primer marido, Friedrich Mandel, estaba tan obsesionado con su apariencia y con el poder que esa belleza ejercía sobre los demás que intentó encerrarla, controlando cada vestido y cada mirada, porque sabía que si ella se daba cuenta de que su imagen era solo la punta del iceberg de su inteligencia, él perdería el poder de retenerla. Elisa ha visto esto cientos de veces en su consulta y en su vida. Hombres que intentan convencerte de que ese labial es demasiado fuerte o que esa ropa es inapropiada, porque saben que,
Si te sientes invencible, empezarás a cuestionar por qué estás con alguien que necesita apagarte para sentirse encendido. Lo que sucede en tu mente es una disonancia profunda. La psicología femenina a menudo nos empuja a buscar la armonía en el nido, y para evitar el conflicto, terminamos por ceder nuestro estilo, nuestra presencia y nuestra voz, convirtiéndonos en versiones descoloridas de nosotras mismas para que ellos no tengan que lidiar con su propia envidia. La mujer de hoy se enfrenta a un escrutinio digital constante, pero el juicio que más duele sigue siendo el que ocurre entre cuatro paredes, ese comentario pasivo-agresivo sobre cómo te queda el pantalón o si deberías maquillarte menos, que no busca otra cosa que erosionar tu confianza para que nunca tengas la fuerza de mirar hacia la puerta. Mi invitación para ti, hermana, no es que te rebeles con gritos, sino que recuperes el placer de gustarte a ti misma sin testigos, que te vistas para el espejo que no habla, y que habites tu piel con la arrogancia de quien sabe que su cuerpo es su templo y no una propiedad en alquiler para el ego de otro. ¿Cuántas veces has dejado de ser tú misma para evitar que él se sintiera inseguro? ¿Y cuánto de tu verdadera esencia has enterrado bajo la ropa que él prefiere? Elisa te dice hoy con la autoridad de quien ha visto a reinas convertirse en mendigas de aprobación: no hay nada más peligroso y hermoso que una mujer que ha decidido que su apariencia no es un tema de debate para nadie más que para ella. Me gustaría que compartieras aquí abajo esa frase o ese gesto con el que intentaron limitar tu presencia y cómo lograste o estás logrando recuperar tu brillo, porque al escucharnos nos recordamos que no estamos locas, solo estamos despertando del hechizo de la mirada ajena. Si este mensaje ha golpeado alguna fibra en tu interior, envíaselo a esa amiga que sabes que ha empezado a encogerse para encajar en el mundo de un hombre pequeño. Y no olvides suscribirte a Mentor by Elisa para que sigamos juntas desmantelando estas verdades que a veces duelen pero que siempre liberan. Tu fuerza no reside en cómo te ven, sino en la ferocidad con la que defiendes tu derecho a ser vista exactamente como tú decidas, porque al final del día, quien no puede manejar tu luz, simplemente no merece compartir tu camino. Tu apariencia es tu estandarte, tu historia escrita en poros y texturas, y es hora de que dejes de pedir disculpas por el impacto que causas al caminar. El problema que él tiene contigo es, en realidad, el comienzo de tu propia emancipación, si te atreves a dejar de ser la obra que él quiere editar para convertirte en la autora total de tu propia imagen. ¿Qué pasaría si mañana te despertaras y decidieras que su opinión sobre tu cuerpo es el ruido más insignificante de tu universo?